Esa tarde, el sol caía pesado sobre la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Era diciembre, época en que muchos mexicanos corrían para comprar regalos, hacer mandados de última hora y sobrevivir al tránsito caótico de fin de año. En medio de ese ruido constante de claxones, vendedores y motores impacientes, un hombre sencillo cruzaba la avenida con una mochila al hombro y una caja de dulces en la mano. Se llamaba Ernesto Aguilar, un vendedor ambulante que también trabajaba en el campo cuando salía temporada. A su lado, con una camiseta roja y una sonrisa tímida, iba su hijo de 8 años, Diego. Ernesto y Diego habían viajado desde una pequeña comunidad rural a las afueras de León para intentar ganar un poco más de dinero antes de Navidad. Vendían dulces en los semáforos y, de paso, Ernesto repartía volantes anunciando la venta de unos puerquitos que había criado con esfuerzo en su parcela. No era un plan perfecto, pero para él cada moneda contaba. Esa mañana habían salido muy temprano, cargando una bolsa con dulces, tortas envueltas en servilletas y una botella de agua que compartían a sorbos, cuidando cada gota. Llegaron a una de las avenidas más transitadas de la ciudad, un cruce amplio con un camellón en medio, donde el semáforo se ponía en rojo por unos segundos eternos para los conductores e insuficientes para un padre y su hijo que vivían de vender al paso. Ernesto ya conocía esa esquina. Varias veces al año se instalaba ahí, siempre con cuidado, siempre atento al tráfico. Le había enseñado a Diego a correr solo cuando la luz estuviera roja y siempre regresar al camellón antes de que se pusiera verde. Aquí los carros no perdonan, mijo, tienes que ser más rápido que ellos, pero nunca más confiado, le repetía. Ese día, todo parecía ir bien. El clima estaba caluroso, pero soportable. Habían vendido bastantes dulces y algunos conductores hasta se detuvieron para preguntar por los puercos que Ernesto ofrecía. Diego se sentía orgulloso de ayudar a su papá. Sostenía una pequeña cajita de caramelos y se acercaba a las ventanas con una sonrisa diciendo: ¿Gustan apoyar, señora? Cada vez que regresaba al camellón, Ernesto le desordenaba el cabello con cariño y le daba una palmadita en la espalda. Para los dos, esos momentos eran duros, pero también llenos de una complicidad que solo un padre y un hijo que luchan juntos pueden entender. Alrededor del mediodía, el sol pegaba más fuerte. Ernesto decidió que era hora de hacer una pausa. Se sentaron en la sombra de un árbol del camellón, compartiendo una torta envuelta en papel. Diego se recargó en el tronco sudando un poco, pero feliz. Cuando crezca ya no quiero vender dulces, quiero tener una tienda grande, dijo con la boca llena. Ernesto se rió, mirándolo con orgullo. Y la vas a tener, mijo. Vas a estudiar, vas a vender lo que tú quieras, pero ya no aquí, entre carros. Eso te lo prometo. Diego sonrió y siguió comiendo, sin saber que esa promesa se quedaría suspendida para siempre. En el carril derecho, un carro gris se acercaba a la esquina. Dentro iba un hombre de camisa azul marino, los ojos rojos y el aliento pesado de alcohol. Se llamaba Ricardo Salgado. Había pasado la mañana bebiendo con unos amigos después de una noche larga. Decidió dar una vuelta antes de irse a casa, convencido de que manejaba bien aunque anduviera tomado. No era la primera vez que lo hacía. En la guantera había latas vacías y en el asiento trasero una botella por la mitad que se movía con cada frenón. Ricardo tomó la curva con más velocidad de la que debía. La luz estaba cambiando y él no quería quedarse atrás de la fila de carros. Mientras giraba el volante, una mano dejó el control por un segundo para agarrar la botella. En ese mínimo instante, mezclado con la velocidad y el alcohol, perdió la noción de la distancia. Las llantas delanteras pisaron un bache, el carro se sacudió, y en un segundo el volante se le fue de las manos.
El vehículo se desvió hacia la derecha, subiendo sin control sobre el camellón donde Ernesto y Diego se sentaban a la sombra. Ernesto escuchó primero el sonido de las llantas chillando, luego los gritos de algunos peatones al otro lado de la avenida. Volteó hacia la derecha y solo alcanzó a ver el carro gris acercándose a toda velocidad, invadiendo el camellón como si fuera un misil. Su reacción fue instintiva. Se lanzó a un lado, empujando su propio cuerpo hacia el pavimento para escapar del impacto. No tuvo tiempo de agarrar a Diego ni de pronunciar palabra. En el último segundo solo vio la carita de su hijo, todavía con migas de pan en los labios, mirando el carro sin entender qué pasaba. El ruido del impacto fue seco y brutal. El carro golpeó el árbol y, antes, el cuerpo pequeño de Diego, que fue lanzado hacia un costado. La caja de dulces salió volando, esparciendo caramelos sobre el suelo caliente. El silencio duró apenas un respiro, porque enseguida se escucharon gritos, frenazos, bocinazos y pasos apurados. Ernesto, aturdido, sintió un dolor fuerte en el brazo, pero no le importó. Se levantó medio tambaleando y corrió hacia donde había visto caer a su hijo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso y cruel. Cuando llegó junto al cuerpo de Diego, el mundo se le vino abajo. Su hijo estaba inmóvil, con la mirada perdida en un punto del cielo que ninguno de los dos alcanzaría juntos. Había sangre en su cabeza y su pecho no se movía. Ernesto lo tomó en brazos, lo llamó por su nombre una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Algunos curiosos se acercaron. Otros grababan con el celular, otros simplemente miraban con horror. En medio de ese caos, el carro gris todavía estaba ahí, con el cofre hundido y el parabrisas estrellado. Dentro, Ricardo se movía, tratando de salir. Ernesto dejó caer el cuerpo de su hijo con cuidado sobre el césped del camellón, como si aún pudiera lastimarlo más. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el carro. En su mente algo se rompió. El dolor, la culpa por no haber alcanzado a salvarlo, la imagen de su niño tirado entre dulces y sangre, todo se mezcló en un torbellino insoportable. Empezó a caminar hacia el vehículo, sin escuchar las voces que le decían que se calmara, que esperara a la policía, a la ambulancia. En ese momento no había razón, solo un vacío oscuro empujándolo hacia adelante. Ernesto llegó a la puerta del conductor justo cuando Ricardo intentaba salir, tambaleándose, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. El olor a alcohol se mezclaba con el de gasolina caliente. Ricardo murmuró algo como «Foi sen querer», pero las palabras se perdieron en el aire. Ernesto lo miró directo a los ojos, y todo el dolor se transformó en rabia pura. Cerró el puño y lo estrelló contra el rostro del hombre, una vez, otra vez, como si cada golpe fuera un grito que no podía salir de su garganta. La gente alrededor comenzó a gritar. Algunos intentaron intervenir, otros miraban sin atreverse a moverse. En el suelo, cerca del árbol, una piedra grande sobresalía entre la tierra reseca del camellón. Ernesto la vio de reojo, como si esa piedra lo llamara. Dio unos pasos hacia ella, la tomó con ambas manos y sintió su peso, frío y definitivo. De regreso frente a Ricardo, que ya estaba en el piso, con sangre escurriendo por la cara, levantó la piedra por encima de la cabeza, temblando de furia y dolor. En ese segundo exacto, antes de que la piedra bajara, una voz femenina gritó su nombre desde la otra esquina de la avenida, con un tono que heló el aire a su alrededor. La voz que gritó «¡Ernesto!» atravesó el ruido del tráfico y los murmullos de la multitud como un cuchillo. Era Elena, la madre de Diego, que había ido al centro a buscar unas medicinas y decidió pasar por la avenida donde sabía que su esposo y su hijo estaban trabajando. No esperaba encontrarse con patrullas, carros detenidos y gente amontonada mirando hacia el camellón.
Cuando vio a Ernesto con una piedra levantada sobre un hombre ensangrentado, un escalofrío le recorrió el cuerpo. No alcanzó a ver el cuerpo de su hijo detrás del árbol, pero sintió, en el fondo del pecho, que algo irreparable había ocurrido. Ernesto escuchó la voz de Elena, pero ya no era capaz de detenerse. La piedra cayó con fuerza sobre la cabeza de Ricardo. Hubo un sonido sordo, pesado, que hizo retroceder a algunos curiosos. El conductor cayó de lado, intentando protegerse con las manos. Ernesto, ciego de ira, volvió a levantar la piedra y la dejó caer otra vez. En su mente cada golpe era una pregunta. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué hoy? El mundo entero se redujo a ese pedazo de camellón, a la sangre mezclada de un niño y un hombre que nunca debieron cruzarse de esta forma. Un par de personas lograron sujetar a Ernesto por detrás, tratando de arrancarle la piedra de las manos. «¡Ya, compa! ¡Ya estuvo! ¡Lo vas a matar!», le gritaban. Pero él seguía forcejeando, respirando con dificultad, los ojos llenos de lágrimas. Al mismo tiempo, una patrulla que estaba cerca del lugar llegó con la sirena encendida. 2 policías bajaron corriendo. Uno se dirigió hacia Ricardo, que sangraba abundantemente y apenas se movía, mientras el otro se lanzó a reducir a Ernesto, torciéndole el brazo y tirándolo al suelo. La piedra rodó unos centímetros y quedó manchada de rojo. Fue entonces cuando Elena vio el cuerpo de Diego. Estaba tendido cerca del árbol, con los dulces esparcidos alrededor. Corrió hacia él, cayó de rodillas y lo tomó entre sus brazos, llamándolo una y otra vez. Ninguna palabra, ningún grito, ninguna lágrima podía describir lo que sentía en ese momento. Los paramédicos llegaron minutos después, pero para el niño ya no había nada que hacer. Confirmaron su muerte allí mismo, en medio del camellón, frente a la mirada rota de sus padres. Uno de los policías, con la voz seria pero suave, le dijo a Ernesto que se calmara, que estaba detenido por agresión y que necesitaban que se levantara. Ernesto escuchaba palabras, pero no las entendía. Detenido, homicidio, esposas, derecho a guardar silencio. Todo le sonaba lejano. Su mente seguía atrapada en la imagen de Diego cayendo, en el ruido del carro, en los ojos vacíos del conductor. Cuando sintió el metal frío de las esposas en sus muñecas, una parte de él despertó. Miró a su alrededor y vio a Elena abrazando el cuerpo de su hijo, gritando su nombre. Trató de acercarse, pero el policía lo sujetó con más fuerza. «Déjame despedirme, por favor», suplicó. El agente dudó un segundo y luego lo dejó acercarse unos pasos más. Ernesto se inclinó, besó la frente de Diego y le susurró algo que nadie alcanzó a escuchar. Ricardo fue llevado a una ambulancia. Estaba vivo, pero muy grave. Tenía heridas fuertes en la cabeza y el rostro deformado por los golpes. Los paramédicos comentaban en voz baja que el conductor olía claramente a alcohol. En el interior de la patrulla, un oficial ya empezaba a reportar por radio que se trataba de un atropello con víctima fatal y de una agresión violenta al presunto responsable, que se encontraba hospitalizado en estado crítico. Mientras tanto, la avenida permanecía parcialmente cerrada. Algunos curiosos se retiraban en silencio. Otros seguían grabando todo con sus celulares. Horas más tarde, en la delegación, el aire era denso y pesado. Ernesto estaba sentado en una silla de metal, con las manos esposadas al frente. Tenía el rostro hinchado, el brazo lastimado por la caída y la ropa manchada de sangre y polvo. Frente a él, un agente lo miraba con atención, con una mezcla de dureza y compasión. Le explicó que estaba siendo investigado por tentativa de homicidio, ya que el conductor seguía vivo en ese momento y que necesitaban su declaración. Ernesto bajó la mirada. «Él mató a mi hijo», fue lo único que pudo decir con claridad. El agente suspiró,
anotando cada palabra. Le contó que las cámaras de seguridad de la avenida habían registrado todo: el carro subiendo al camellón, el impacto contra el niño y luego las agresiones de Ernesto contra el conductor. Esas imágenes serían clave para la investigación. También le dijo que ya habían encontrado latas de cerveza dentro del carro gris y que se habían solicitado exámenes de sangre y alcoholemia para Ricardo. «No es tan simple como justicia por mano propia, don Ernesto», murmuró el agente. «La ley tiene su forma de ver las cosas». Mientras tanto, en el hospital, los doctores luchaban por mantener vivo a Ricardo. Las pedradas le habían provocado traumatismo cráneoencefálico severo. Lo llevaron a cirugía, pero las probabilidades no eran buenas. La noticia de un conductor presuntamente ebrio atropellando a un niño vendedor ambulante empezó a circular en redes sociales y noticiarios locales. Algunos lo llamaban tragedia, otros decían que al menos el papá hizo lo que muchos harían. Las opiniones se dividían. Para unos, Ernesto era un asesino; para otros, un padre desesperado que había reaccionado como cualquiera en su lugar. Al día siguiente, cuando todavía ni siquiera se realizaba el velorio de Diego, Ernesto recibió otra noticia devastadora. Un custodio abrió la puerta de la celda donde estaba y le avisó que iban a llevarlo a una sala para hablar con su abogado de oficio y con el Ministerio Público. Lo sentaron frente a una mesa y el fiscal le informó que Ricardo había muerto en el hospital debido a las graves lesiones. Ahora la investigación cambia. Ya no es tentativa de homicidio, es homicidio consumado, dijo con tono formal. Ernesto sintió que el piso se abría bajo sus pies. El abogado de oficio, un hombre joven de lentes gruesos llamado Javier, intervino de inmediato. Le explicó a Ernesto que había una figura legal que podía ayudarlo: el homicidio cometido bajo violenta emoción, poco después de una provocación injusta. Le dijo que la muerte de su hijo, provocada por un conductor alcoholizado, era una circunstancia que la ley tenía que considerar, que no se trataba de un crimen planeado ni frío. Ernesto lo miraba sin entender todos los términos, pero se aferró a una frase: la ley también ve el dolor, no solo los golpes. Ahí nació la esperanza de que quizá no pasara años encerrado. Días después, se realizó el velorio de Diego en la comunidad donde vivían. La pequeña iglesia se llenó de vecinos, amigos y familiares. El ataúd blanco, rodeado de flores, parecía demasiado pequeño y demasiado pesado al mismo tiempo. Elena permanecía junto a él todo el tiempo, acariciando la madera como si acariciara el cabello de su hijo. Ernesto, escoltado por policías, fue autorizado a asistir por unas horas, bajo la condición de volver a la cárcel al terminar. Entró con las manos esposadas, pero el pastor pidió a los agentes que le permitieran despedirse con dignidad. Los policías aceptaron quitarle las esposas solo durante la ceremonia. Ernesto se acercó al ataúd, temblando. Miró a su hijo por última vez. Diego parecía dormido, ajeno a todo, como si en cualquier momento fuera a levantarse para pedir un dulce más. Ernesto rompió en llanto, pidiendo perdón por no haberlo protegido, por no haber sido más rápido, por no poder cambiar lo que pasó. Todos en la iglesia escuchaban en silencio. Nadie se atrevía a juzgarlo. Algunos vecinos incluso murmuraban que ojalá el juez entendiera que ese hombre no era un criminal común, sino un padre quebrado. Al terminar el velorio, lo regresaron a la cárcel preventiva de la ciudad. El proceso continuaría su curso. Faltaban peritajes, declaraciones de testigos, revisiones de video. El abogado Javier empezó a trabajar en una estrategia de defensa que mostrara el contexto completo: el atropello, el estado del conductor, la reacción inmediata de un padre que acababa de ver morir a su hijo. Sin embargo, el Ministerio Público también se preparaba.
analizando cada golpe, cada pedrada, cada segundo del video, para demostrar que, aunque había dolor, también hubo exceso. Mientras las semanas pasaban, la historia de Ernesto y Diego comenzó a ganar fuerza en los medios. Programas de televisión, canales de YouTube de crímenes reales y páginas de noticias contaban el caso. Muchos se preguntaban lo mismo. ¿Qué haría cualquier padre al ver a su hijo morir de esa forma? ¿Hasta dónde llega la justicia y dónde comienza la venganza? En un pequeño televisor de la sala común de la cárcel, Ernesto llegó a ver su propia imagen, desenfocada, siendo descrito como el padre vengador. No sabía si sentirse aliviado o más asustado. El proceso avanzaba lento, muy lento. Cada audiencia era aplazada por algún detalle, una pericia pendiente, un testigo que no se presentaba, documentos que faltaban. Ernesto seguía en prisión preventiva, contando los días, intentando no volverse loco. Su única visita constante era Elena, que llegaba cada semana con ojos cansados y una bolsa con pan, frutas y cartas escritas por los otros hijos que aún necesitaban a su padre. Pacientemente, ella le contaba cómo estaba la casa, cómo los hermanos de Diego lidiaban con la ausencia y cómo en el pueblo todavía se hablaba de lo que había pasado aquel día en el camellón. Una tarde, mientras esperaban el inicio de una de esas audiencias, Javier se acercó a Ernesto con una expresión distinta, más seria, más cargada de noticias pesadas. Se sentaron en un banco de madera, en un pasillo frío del juzgado. Javier abrió una carpeta, respiró hondo y dijo que el caso estaba a punto de avanzar de forma definitiva. La fiscalía ya había solicitado que Ernesto fuera llevado a juicio ante un tribunal popular, un jurado ciudadano que decidiría su destino. Y entre los documentos recién agregados al expediente había un informe que podía cambiarlo todo. El informe que Javier sostenía en las manos era el resultado de los análisis toxicológicos realizados al cuerpo de Ricardo Salgado después de su muerte. Los peritos habían confirmado que, al momento del accidente, el conductor tenía un nivel de alcohol en sangre 3 veces superior al permitido por la ley. Además, durante la revisión del vehículo, se encontraron más de 7 latas de cerveza vacías en el piso del asiento trasero y una botella de tequila abierta bajo el asiento del copiloto. Todo esto quedó documentado en fotografías, análisis químicos y testimonios de los agentes que recogieron las evidencias en el lugar del siniestro. Javier explicó que este informe era fundamental para construir la defensa, porque demostraba que Ricardo no solo había cometido un error al volante, sino un acto de irresponsabilidad criminal que costó la vida de un niño inocente. Ernesto escuchaba en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Para él, saber que Ricardo estaba borracho no cambiaba nada. Su hijo seguía muerto. Pero Javier insistía en que ante un jurado, esa información podía inclinar la balanza. La gente va a entender que tú no atacaste a un hombre inocente, Ernesto. Tú reaccionaste contra alguien que mató a tu hijo por andar manejando en estado de ebriedad. Eso marca la diferencia entre un asesino y un padre desesperado, le dijo con firmeza. Ernesto asintió apenas, sin saber si esas palabras lo consolaban o lo hundían más en la culpa. Las semanas siguientes fueron lentas y agotadoras. Javier trabajaba sin parar, revisando cada detalle del expediente, entrevistando testigos, solicitando copias de los videos que habían capturado el momento exacto del atropellamiento y las agresiones. También buscó el apoyo de otros abogados, especialistas en casos de homicidio emocional, que le dieron consejos sobre cómo presentar la historia ante un jurado popular. La estrategia principal era demostrar que Ernesto había actuado bajo una emoción tan violenta e irresistible que cualquier persona, en su lugar,
habría hecho lo mismo. En términos legales, eso se conocía como inexigibilidad de conducta diversa. No se le puede exigir a alguien que actúe de forma racional cuando acaba de presenciar la muerte de su hijo. Mientras tanto, la historia seguía creciendo en los medios. Canales de noticias, programas de investigación criminal y páginas de redes sociales hablaban del caso del padre vengador de León. Algunos comentaristas defendían a Ernesto, diciendo que había hecho justicia donde la ley tardaría años en actuar. Otros lo criticaban, argumentando que nadie tiene derecho a tomar la vida de otra persona, sin importar las circunstancias. En las redes sociales mexicanas, los hashtags Justicia para Ernesto y Padre Vengador se volvían tendencia cada vez que salía una noticia nueva del caso. Elena, la esposa de Ernesto, también enfrentaba la presión pública. Algunos vecinos la apoyaban, otros la miraban con lástima, y unos pocos la acusaban de no haber cuidado mejor a su hijo. Elena visitaba a Ernesto cada semana en la prisión. Le llevaba comida casera, cartas de los hermanos de Diego y fotografías de la familia. En una de esas visitas le contó que había conocido a una periodista que quería hacer un reportaje sobre el caso. Ernesto dudó al principio, pero Javier lo convenció de que la atención mediática podía ayudar. Si la gente conoce tu historia completa, si ven que eres un hombre trabajador, un buen padre que solo reaccionó al peor momento de su vida, el jurado también lo verá, le explicó. Ernesto accedió, y días después, una entrevista suya fue transmitida en un noticiero nocturno. Habló con voz quebrada sobre Diego, sobre su trabajo como vendedor ambulante, sobre cómo cada día extrañaba a su hijo y cómo jamás imaginó que terminaría en prisión por protegerlo, aunque ya fuera demasiado tarde. Pasaron meses. Ernesto cumplió más de un año en prisión preventiva, mientras el caso seguía su curso. Finalmente, en una audiencia clave, el juez anunció que el caso sería llevado a juicio popular. Es decir, un jurado compuesto por ciudadanos comunes decidiría si Ernesto era culpable o inocente de homicidio. La noticia llenó de nervios a toda la familia. Javier explicó que en un juicio así no bastaba con tener razón legal. Había que convencer emocionalmente a 7 personas que no conocían a Ernesto, que no habían vivido su dolor, pero que tenían el poder de cambiar su destino para siempre. Los preparativos para el juicio tomaron semanas más. Javier ensayó su discurso de apertura decenas de veces, practicando frente al espejo, ajustando cada palabra. También preparó a Ernesto para las preguntas que podría enfrentar en el estrado. Le enseñó a respirar antes de responder, a mirar al jurado a los ojos, a no dejarse provocar por el fiscal. Ellos van a intentar hacerte ver como un hombre violento. Tú tienes que mostrarles que eres un padre quebrado, le repetía. Ernesto intentaba memorizar todo, pero en su mente solo había una imagen, Diego cayendo, una y otra vez, como una película que nunca se detenía. El día del juicio llegó en septiembre de 2025, casi 3 años después de la muerte de Diego. La sala estaba llena. Familiares, periodistas, curiosos y activistas llenaban cada rincón. Ernesto entró escoltado por 2 agentes, vestido con una camisa blanca que Elena le había llevado especialmente para la ocasión. Se sentó en la mesa de la defensa junto a Javier y miró hacia el frente, donde 7 ciudadanos comunes ocupaban las sillas del jurado. Eran hombres y mujeres de diferentes edades, con expresiones serias, algunos tomando notas, otros simplemente observando. En el lado opuesto, el fiscal del Ministerio Público revisaba sus documentos, preparándose para argumentar que Ernesto había cometido un homicidio y debía pagar por ello. El juez, un hombre de voz grave llamado Rodrigo Herrera, abrió la sesión golpeando el mazo. Explicó al jurado su responsabilidad, escuchar ambas versiones, revisar las pruebas y decidir, más allá de toda duda razonable, si Ernesto era culpable o no.
Luego dio la palabra al fiscal. Este se levantó, caminó hacia el centro de la sala y comenzó su discurso. Habló de la violencia, de cómo nadie tiene derecho a matar a otra persona, de cómo la ley existe precisamente para evitar que los ciudadanos tomen la justicia por su mano. Mostró las imágenes de Ricardo Salgado en el hospital, con la cabeza vendada, el rostro desfigurado. Dijo que, aunque el conductor hubiera estado ebrio, eso no justificaba que Ernesto lo golpeara hasta la muerte con una piedra. La justicia no se construye con más violencia, concluyó el fiscal con tono firme. Cuando llegó el turno de la defensa, Javier se levantó despacio, respiró hondo y se acercó al jurado. Habló con voz calmada pero cargada de emoción. Les contó la historia completa. Un padre humilde que trabajaba vendiendo dulces en los semáforos para darle de comer a su familia. Un niño de 8 años que ayudaba a su papá con una sonrisa. Un conductor irresponsable que manejaba borracho en pleno día. Les describió el momento exacto en que el carro subió al camellón, el impacto, la muerte instantánea de Diego. Luego les preguntó algo que hizo eco en toda la sala. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran visto morir a su hijo de esa forma? ¿Habrían esperado tranquilamente a que llegara la policía? ¿Habrían dejado que el responsable se fuera como si nada? El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los periodistas dejaron de escribir. Javier continuó explicando la teoría de la inexigibilidad de conducta diversa, argumentando que no se le puede exigir a un ser humano que actúe con frialdad y racionalidad cuando acaba de sufrir la peor tragedia imaginable. Mostró el informe toxicológico que confirmaba el estado de ebriedad de Ricardo, las latas de cerveza, la botella de tequila. También presentó testimonios de vecinos y conocidos que describían a Ernesto como un hombre trabajador, pacífico, sin antecedentes penales, un padre de familia ejemplar que nunca había tenido problemas con la justicia. Este no es un criminal, señores jurados. Este es un padre destrozado que reaccionó al peor dolor del mundo, dijo Javier antes de regresar a su lugar. Durante los días siguientes, el juicio avanzó con testimonios de ambas partes. Testigos presenciales narraron lo que vieron ese día. El carro gris subiendo al camellón, el niño cayendo, Ernesto corriendo hacia su hijo, los gritos, las pedradas. Algunos testigos lloraron al recordar la escena. Uno de ellos, un hombre que había estado esperando en el semáforo, dijo que nunca olvidaría los gritos de Ernesto llamando a Diego, rogándole que despertara. Otro testigo, una mujer que trabajaba en una tienda cercana, confesó que ella también habría reaccionado con violencia si hubiera estado en el lugar de Ernesto. El fiscal objetó esa declaración, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había escuchado la empatía en la voz de esa mujer. Finalmente llegó el turno de Ernesto. Subió al estrado con las piernas temblorosas, las manos sudando. El fiscal lo interrogó primero, tratando de hacerlo admitir que había querido matar a Ricardo, que había actuado con premeditación. Ernesto respondió con voz ronca. No pensé en matar a nadie. Solo vi a mi hijo muerto y no pude controlarme. No sé ni cómo llegué hasta ese hombre. Solo sé que mi mundo se acabó en ese momento. El fiscal insistió, preguntándole por qué había usado una piedra, por qué no se detuvo después del primer golpe. Ernesto cerró los ojos y dijo algo que estremeció a todos en la sala, porque cada golpe era un grito que no me salía, porque no sabía cómo parar el dolor. Javier lo interrogó después, con preguntas más suaves, guiándolo para que el jurado conociera al hombre detrás del acusado. Ernesto habló de Diego, de cómo le gustaba ayudar a vender dulces, de cómo soñaba con tener una tienda algún día. Habló de lo duro que era trabajar en los semáforos, del miedo constante de que algún carro los golpeara, de cómo siempre le decía a Diego que tuviera cuidado.
y habló de la culpa que lo perseguía cada noche en la cárcel, preguntándose si podría haberlo salvado, si debería haber elegido otro semáforo, otro día, otra vida. Cuando terminó de hablar, varios miembros del jurado tenían los ojos húmedos. Uno de ellos se secaba discretamente las lágrimas con un pañuelo. El juicio se acercaba a su fin. Ambas partes presentaron sus alegatos finales. El fiscal volvió a insistir en que la ley no puede permitir la venganza, que cada vida tiene valor, incluso la de Ricardo Salgado. Javier cerró con una frase que resonó en la sala. Este hombre no buscaba venganza, buscaba que su hijo volviera a respirar, y cuando se dio cuenta de que eso era imposible, el mundo se le vino encima. Señores jurados, hoy ustedes tienen el poder de decidir si un padre que ya perdió todo merece perder también su libertad. Con esas palabras, el juez dio por concluida la fase de testimonios y anunció que el jurado se retiraría a deliberar. Ernesto vio cómo esos 7 desconocidos se levantaban y salían por una puerta lateral, llevándose consigo su destino. La espera comenzaba, y con ella la angustia más intensa que había sentido desde la muerte de Diego. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde cuando el jurado se retiró a deliberar. Ernesto fue llevado a una sala de espera contigua, donde Elena y Javier lo acompañaron en silencio. Los minutos pasaban como horas. Elena sostenía la mano de su esposo, apretándola cada vez que lo sentía temblar. Javier revisaba sus notas una y otra vez, buscando algo que hubiera olvidado decir, algún argumento que pudiera haber marcado la diferencia. Pero ya no había nada más que hacer. El caso estaba en manos de 7 personas que debían decidir si un padre desesperado merecía perdón o castigo. En la sala de deliberación, los 7 jurados se sentaron alrededor de una mesa. El ambiente era tenso. Algunos miraban los documentos que el juez les había entregado. Fotografías del accidente, del camellón, de Diego, de Ricardo. Otros simplemente se miraban entre sí, tratando de procesar todo lo que habían escuchado durante los días de juicio. Uno de los jurados, un hombre mayor de bigote canoso, fue el primero en hablar. Yo también soy padre. No sé qué habría hecho en su lugar, pero sé que no puedo juzgarlo como si fuera un criminal común. Otra jurada, una mujer joven con lentes, respondió, pero la ley existe por algo. No podemos dejar que cada quien haga justicia a su manera. La conversación comenzaba y con ella el destino de Ernesto. Afuera, en los pasillos del tribunal, periodistas esperaban con cámaras encendidas. Las redes sociales ya estaban llenas de opiniones divididas. Algunos usuarios escribían mensajes de apoyo a Ernesto. Otros defendían que la justicia no debía dejarse llevar por emociones. La comunidad de León, Guanajuato, donde Ernesto y su familia vivían, vecinos y conocidos, se reunieron frente a un televisor en la tienda del barrio, esperando la noticia. Todos sabían que ese veredicto no solo definiría la vida de Ernesto, sino que marcaría un precedente sobre hasta dónde puede llegar un padre en defensa de su hijo, aunque ese hijo ya no esté vivo. Dentro de la sala de deliberación, la discusión continuaba. Un jurado argumentó que, aunque entendía el dolor de Ernesto, el uso de la piedra había sido excesivo. Podría haberlo detenido sin matarlo, dijo. Pero otro jurado, un hombre de mediana edad que trabajaba como mecánico, respondió, ¿tú crees que alguien puede pensar con claridad después de ver morir a su hijo? Yo creo que cualquiera de nosotros habría perdido la cabeza. La mujer del bigote gris agregó, y no olvidemos que el conductor estaba borracho. Él fue el que empezó todo esto. Él es el verdadero responsable. Las voces se alzaban, se cruzaban, se interrumpían. La deliberación duraba más de lo esperado. 2 horas después, el reloj marcaba las 5 de la tarde. Javier recibió un mensaje de un asistente del tribunal. El jurado seguía deliberando.
Eso podía ser bueno o malo. Si hubiera sido una decisión unánime y rápida, probablemente habría sido culpable. Pero si estaban discutiendo tanto, significaba que al menos algunos jurados defendían a Ernesto. Javier le explicó esto a Ernesto en voz baja, tratando de mantenerlo esperanzado. Ernesto solo asentía, con la mirada perdida, pensando en Diego, en el camellón, en la piedra, en todo lo que nunca podría cambiar. Finalmente, después de casi 4 horas de deliberación, la puerta de la sala se abrió. Un asistente salió y anunció que el jurado había llegado a un veredicto. La noticia se esparció rápidamente. Periodistas corrieron a la sala principal. Ernesto, Elena y Javier fueron llamados de regreso. La sala se llenó nuevamente, esta vez con una tensión aún mayor. Ernesto entró caminando despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Se sentó en su lugar, miró hacia el frente y vio a los 7 jurados regresar a sus asientos, con expresiones serias e imposibles de descifrar. El juez Rodrigo Herrera entró último. Golpeó el mazo, pidió silencio absoluto en la sala y se dirigió al portavoz del jurado, una mujer de unos 50 años con cabello corto y expresión firme. ¿El jurado ha llegado a un veredicto?, preguntó el juez con voz solemne. La mujer se puso de pie, con un papel en la mano, y respondió: «Sí, su señoría». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el sonido de las respiraciones parecía interrumpir el momento. Ernesto cerró los ojos, apretó los puños sobre la mesa y esperó. La portavoz del jurado leyó en voz alta: «En el caso del Estado contra Ernesto Aguilar, acusado de homicidio simple, el jurado, por unanimidad, lo declara inocente». La palabra inocente cayó sobre la sala como un trueno. Hubo un segundo de silencio absoluto, seguido de un estallido de reacciones. Algunos familiares de Ernesto comenzaron a llorar de alivio. Elena gritó su nombre y se llevó las manos a la boca. Javier cerró los ojos y respiró profundo, como si llevara años conteniendo el aire. Ernesto, en cambio, no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, procesando las palabras, sin poder creer que después de casi 3 años, finalmente era libre. El juez Rodrigo Herrera golpeó el mazo varias veces para restaurar el orden. Una vez que la sala se calmó, dirigió unas palabras al acusado. «Señor Aguilar, el jurado ha determinado que usted actuó bajo una emoción violenta e irresistible, provocada por la muerte injusta de su hijo. La ley reconoce que, en circunstancias excepcionales, el ser humano puede reaccionar de formas que escapan al control racional. Por lo tanto, este tribunal acoge el veredicto del jurado y lo declara absuelto de todos los cargos. Queda usted en libertad inmediata». Ernesto sintió que las piernas le fallaban. Se levantó con dificultad, y antes de que pudiera dar un paso, Elena corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Afuera del tribunal, decenas de personas esperaban. Cuando Ernesto salió por la puerta principal, algunos comenzaron a aplaudir. Otros gritaban «¡Justicia!» con los puños en alto. Había también quienes lo miraban en silencio, con respeto, con comprensión. Los periodistas lo rodearon de inmediato, lanzando preguntas desde todos los ángulos. ¿Cómo se siente? ¿Qué le diría a las familias que pasan por algo similar? ¿Cree que se hizo justicia? Ernesto, todavía aturdido, solo pudo decir: «Gracias a Dios, gracias al jurado, pero nada de esto me devuelve a mi hijo». Su voz se quebró en la última palabra, y Elena lo sostuvo del brazo, guiándolo hacia el carro que los esperaba. El caso de Ernesto Aguilar se convirtió en uno de los más comentados en la historia judicial reciente de México.
Durante semanas, programas de televisión, podcasts de crímenes reales y columnas de opinión debatieron sobre el veredicto. Algunos juristas aplaudieron la decisión, argumentando que la justicia debe ser humana y considerar el contexto emocional de los actos. Otros la criticaron, advirtiendo que casos como este podrían abrir la puerta a la venganza privada. Pero para Ernesto, las opiniones de los expertos importaban poco. Lo único que le importaba era poder regresar a su casa, abrazar a sus otros hijos y tratar de reconstruir lo que quedaba de su vida. Días después de su liberación, Ernesto visitó el cementerio donde estaba enterrado Diego. Llevaba flores frescas y una carta escrita a mano. Se sentó frente a la tumba, con la tierra aún húmeda bajo sus rodillas, y comenzó a hablarle a su hijo. Le contó todo lo que había pasado, el juicio, el veredicto, la libertad. Le pidió perdón por no haberlo protegido ese día, por no haber sido más rápido, por haber dejado que un conductor irresponsable les arrebatara el futuro que debían compartir. Y le prometió que nunca lo olvidaría, que cada día de su vida sería un recuerdo de él, de su sonrisa, de su voz pidiendo dulces, de su sueño de tener una tienda propia. Elena llegó poco después y se sentó junto a él. No dijeron nada por un largo rato, solo se quedaron ahí, mirando la lápida que llevaba el nombre completo de Diego, su fecha de nacimiento y la fecha que marcó el fin de todo. 17 de diciembre de 2022. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Elena tomó la mano de Ernesto y la apretó con fuerza. Tenemos que seguir por él, por los otros niños, por nosotros, le dijo con voz firme pero tierna. Ernesto asintió, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Sabía que la absolución legal no borraba la culpa, ni el dolor, ni la ausencia, pero al menos ahora podía intentar vivir con eso, en lugar de pudrirse en una celda. Con el tiempo, Ernesto dejó de vender dulces en los semáforos. No podía soportar volver a cruzar esas avenidas, ver esos camellones, escuchar el ruido de los carros pasando a toda velocidad. Consiguió trabajo en una pequeña granja a las afueras de León, cuidando animales y ayudando con la cosecha. Era un trabajo duro, pero al menos le permitía estar lejos del tráfico, lejos de los recuerdos más dolorosos. Elena también encontró apoyo en un grupo de madres que habían perdido hijos en accidentes de tránsito. Juntas, comenzaron a hacer campañas de concientización sobre los peligros de manejar bajo los efectos del alcohol. El rostro de Diego apareció en algunos de los carteles, acompañado de la frase «No manejes borracho, cada vida importa». La historia de Ernesto y Diego no terminó con el veredicto. Siguió viva en las conversaciones de las familias mexicanas, en los debates sobre justicia y perdón, en las reflexiones sobre hasta dónde llega el amor de un padre y dónde comienza la responsabilidad legal. Algunos veían a Ernesto como un héroe trágico, otros como un recordatorio de lo frágil que es la línea entre la protección y la venganza. Pero todos, incluso los que lo criticaban, entendían una verdad inevitable. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y mucho menos verlo morir de esa forma. Años después, en una entrevista para un documental sobre casos judiciales polémicos, Ernesto fue invitado a contar su versión de los hechos. Aceptó, con la condición de que el nombre de Diego fuera recordado con respeto y que su historia sirviera para algo bueno. Durante la grabación le preguntaron si se arrepentía de lo que había hecho aquel día. Ernesto se tomó su tiempo para responder. Miró a la cámara, con los ojos cansados pero honestos, y dijo: «Me arrepiento de no haber podido salvar a mi hijo. De lo que pasó después, no sé si fue correcto o incorrecto. Solo sé que en ese momento yo dejé de ser yo. Era solo un padre roto que no sabía cómo seguir respirando». Esa respuesta se volvió viral.
Miles de personas comentaron, compartieron, debatieron. Pero más allá del ruido mediático, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la imagen de un hombre sencillo, un vendedor ambulante, un padre de familia, que en el peor día de su vida perdió todo y años después logró recuperar al menos una parte, su libertad. No era un final feliz, no había justicia perfecta, no había forma de reparar lo irreparable. Pero había, al menos, un intento de entender que a veces la ley debe mirar más allá de los hechos y ver también el corazón de quien los cometió. Ernesto Aguilar siguió adelante, día a día, cargando el peso de una piedra que nunca debió levantar y de un hijo que nunca debió perder. Su historia se convirtió en leyenda, en lección, en advertencia. Y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendió a vivir con él, porque sabía que Diego, desde donde estuviera, quería que su papá siguiera adelante, que cumpliera la promesa que le hizo aquel día bajo el árbol del camellón, que algún día las cosas serían mejores. Y aunque ese algún día nunca llegó como lo imaginó, Ernesto decidió honrar esa promesa cada mañana, al despertar, al trabajar, al recordar la sonrisa de su hijo vendiendo dulces con orgullo. Porque esa sonrisa, y no la tragedia, era lo que merecía ser recordado para siempre.